diésel con doble turbo, potencia y ecología. Saab, move your mind. Intereconomía. Compromiso con la actualidad cada 30 minutos. Nuevo Citroën C5. Carácter alemán. Espíritu francés. Tu encuentro con lo último en construcción ya está aquí. Y tema organiza Beteco y Piedra. Beteco, Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado, del 6 al 9 de mayo. Piedra, Feria Internacional de la Piedra Natural, del 7 al 10 de mayo. Solo profesionales. Feria de Madrid. Tu encuentro. ¿Qué? Viendo la tele y encantado, ¿no? Claro, como muchas cosas de las que te molan te salen gratis. Y por el coche y la hipoteca pagas mucho menos. Ah, pero es que aún no eres Blue. ¿A qué esperas? Entra ya en bluebbva.com y verás todo lo que te estás perdiendo. Adelante. Ya estamos de vuelta en la recta final de Efecto Dominó y hoy nuestra tertulia, como les comentábamos antes, se va a centrar en el ruido. Hace escasamente pocas semanas se ha celebrado el Día Internacional del Ruido y lo saben muy bien, desde luego, todas aquellas personas que viven al lado de un local de copas, por ejemplo, aquellas personas que trabajan rodeadas de ruido por la particularidad de su empleo, y lo saben también, desde luego, muchísima gente que está afectada por este mal que puede causar, además, muchísimas enfermedades. Vamos a hablar de ruido, pero vamos a tratar de no hacer ruido en la tertulia de hoy. Nos acompañan, por un lado, don Beltrán Gambier, que es abogado experto en temas acústicos. Beltrán, bienvenido, muchas gracias. Hola. También está con nosotros Juan Frías, que es secretario general de AECOR, que es una asociación empresarial de empresas acústicas. Buenos días. Juan, bienvenido. Gracias. Y Eugenio García Calderón, que es ingeniero experto acústico. Don Eugenio, bienvenido, muchas gracias. Decíamos al principio del programa de hoy que España es el segundo país más ruidoso del mundo, solo por detrás de Japón. ¿Cómo se mide eso y qué supone eso? Bueno, pues ahí discrepo claramente. Es muy difícil asegurar que el ruido en España es muy superior a Japón. Cualquier ciudad que tenga tráfico, circulación, vehículos, una actividad como la de Madrid o cualquier otra capital del mundo tiene el mismo nivel de ruido que nosotros. O sea, por lo tanto, esa noticia que se está dando durante los últimos días de que España es el segundo país más ruidoso del mundo, ¿es una exageración? Yo no me atrevería a asegurarlo. No sé si será una exageración, pero quizá a lo mejor es un tópico. ¿Qué le parece, Beltrán? Bueno, primero diría que un Día Internacional del Ruido no hace falta, porque existe el Día Internacional del Medio Ambiente y el ruido y el medio ambiente están conectados. Ahora, si España es o no la más ruidosa, hay que ver las estadísticas, y lo habrán hecho, supongo, teniendo en cuenta datos concretos. A estar por lo que uno ve en Madrid, diría que es una ciudad muy ruidosa, y si eso se extrapola a otras ciudades tendremos un país muy ruidoso. Decía yo al principio de la presentación que usted es abogado experto en temas acústicos. ¿Cuáles son las denuncias más comunes en temas relacionados con contaminación acústica? Desde los problemas que genera Barajas, por ejemplo, en el área de que yo trabajo en Madrid, aunque trabajo también fuera de España, el ruido de los aviones es tremendo. En algunas ciudades y pueblos cercanos a Barajas esto es un problema muy grave, y los vecinos se nuclean, y quienes verdaderamente los defienden son los alcaldes. Los alcaldes son los que trabajan para que las rutas cambien de dirección y entonces los ruidos sean menores.
Juan, ¿somos tan ruidosos los españoles? Yo creo que somos ruidosos, pero a la vez no nos gusta que nos molesten como al resto de ciudadanos del mundo. Respecto a lo que has dicho del segundo país más ruidoso, pues te pongo el ejemplo que hace pues escasos 2 años a nivel europeo nos pusimos de acuerdo en usar el mismo método para medir el ruido, o sea que a nivel mundial es imposible decir que somos el segundo país, porque ni a nivel europeo ni a nivel de distintas ciudades españolas estamos de acuerdo en cómo se mide el ruido. ¿En qué situación estamos? ¿En qué puesto estamos en ese ranking de ruidosos en estos momentos? Pues te comento que en 2007, en junio de 2007, todas las ciudades de más de 250.000 habitantes de Europa tuvieron que presentar sus mapas de ruido. Entonces, ahora se debe analizar y con eso ya sabremos de una forma más fehaciente quiénes son más ruidosos, qué países son más ruidosos que otros. A lo mejor también tiene que ver un poco con el carácter de los españoles. Yo no sé qué les parece a ustedes. Los españoles de por sí somos bastante bulliciosos, Eugenio. Hombre, por supuesto que el clima latino, digamos, países mediterráneos, hacemos vida en la calle, salimos, nos gusta mucho ir por la calle a dar un paseo, a tomarnos una cervecita, y eso obviamente en Islandia es difícil porque hace mucho frío y no invita a salir, ¿no? Entonces cualquier ruido que se produzca en el exterior, fundamentalmente por actividades de ocio, suelen molestar a los vecinos colindantes, y esa es una de las grandes problemáticas en cualquier municipio, bien sea grande, pequeño o mediano. Siempre hay una zona donde hay ocio y hay ruido. Se habla del ruido en la calle, se habla del ruido en casas, pero también, Mabel Calatrava, hay mucha gente que sufre el ruido en el trabajo. Cuéntanos. Pues así es, más de 60 millones de personas, de trabajadores de la Unión Europea padecen este problema. Es decir, estamos hablando de que en total están expuestos 1/3 de los trabajadores de la Unión Europea al problema de los ruidos en su puesto laboral. Es más, según los datos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el índice de incidencia para la pérdida de audición por ruido laboral es de 4,7% por cada 100.000 trabajadores. Las cifras son alarmantes. 4 de cada 10 españoles trabaja con ruidos molestos y por consiguiente se exponen a problemas serios de audición con el tiempo. El 8% de la población española tiene problemas auditivos y el 40% trabaja con ruido. Es más, los sonidos fuertes son algunos de los contaminantes físicos que con mayor frecuencia se presentan en el medio laboral. La Organización Mundial de la Salud afirma que hoy en día la pérdida de audición es la enfermedad irreversible más frecuente. La pérdida auditiva es en España la tercera afección en importancia después de la artrosis y la hipertensión, y se estima que cerca de 3,5 millones de personas tienen algún problema de audición. Además, España es el segundo país más ruidoso después de Japón. Según los expertos, el riesgo está presente tanto en sectores como la construcción, la industria química o la del metal, como en oficinas o en colegios. Una persona que trabaja en una oficina ruidosa puede estar sometido cada día, durante 8 horas, a más de 78 decibelios, un nivel de ruido ligeramente inferior a los 85 o 90 que permiten las normas de la mayoría de los países. Prescindible, ya que España sufrió un considerable retraso en estos temas con respecto a países como Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza. Tan solo entre un 10 y un 15% de la población española que tiene problemas de audición se ha puesto en manos de un especialista para buscar alguna solución. La exposición al ruido puede generar estrés, interferir en la concentración de las personas, aumentar la tensión con los problemas de salud, lo que comporta nerviosismo, insomnio, fatiga y, por supuesto, a un menor rendimiento laboral. Juan, importantes repercusiones las que hablaba precisamente este reportaje de tener que soportar el ruido en nuestro entorno laboral. Efectivamente, es un tema que quizá ha sido el pionero, el que nos ha traído toda esta avalancha de legislaciones sobre ruido y que nos están poniendo al nivel del resto de países europeos, porque como acaba de decir, pues realmente tenemos aquí una escasa cultura acústica. Tenemos que ponernos al nivel de nuestros vecinos europeos, que tienen unas legislaciones mucho más restrictivas para controlar el ruido, tanto en el ambiente laboral como en otros, como la edificación o como el ruido ambiental. Tenemos que ver cómo no esa nueva legislación, por supuesto, que va a regular el ruido en nuestras casas, pero cuéntenos, Beltrán, ¿cómo tendríamos que afrontar una situación de ruido con vecinos o con algún local? ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, desde el punto de vista jurídico hay 4 ramas del derecho que están involucradas en un problema de ruido, que pueden estar involucradas en un problema de ruido. El derecho laboral, por lo que se acaba de decir; el derecho civil, que es regula las relaciones entre los vecinos; el derecho penal, porque puede haber algún ilícito;
por incumplimiento de los deberes de algún funcionario público, y el derecho administrativo, que es más mi especialidad, que es el que regula la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Y en el problema del ruido diría que tiene una predominancia importante, porque el vecino lo primero que tiene que hacer cuando sufre un problema de ruido, salvo que sea estrictamente por la vecindad, es solicitar la ayuda policial para que se hagan las mediciones pertinentes. Ya, Beltrán, pero perdóname que le interrumpa, pero sabe usted que en muchos casos llamamos a la policía y la policía no viene con ningún sonómetro, con lo cual no me sirve de absolutamente nada haber llamado a la policía. Bueno, yo recibo todos los días consultas de este tipo y depende de las áreas de los barrios de Madrid. En algunos casos diría que en un 60% los vecinos logran el auxilio policial para hacer mediciones, y en un 40% no, por supuesto. Luego, sin embargo, por ejemplo, los trámites también son muy lentos para que consigamos que se cierre un local ruidoso que está molestando a la mayor parte de los vecinos. Puede llevar meses y suceder durante meses, incluso años, sí. Es un trámite muy lento, por lo tanto. Sí, es lento. Se supone además, Eugenio, que con la nueva legislación que ha puesto en marcha el Ministerio de Vivienda, estos temas relacionados con el ruido van a pasar a tomar una parte muy significativa dentro de las nuevas construcciones. Bueno, tenemos dos aspectos. Uno, la privacidad dentro de tu vivienda para no escuchar al vecino de al lado. Hay una mejora sustancial y ya va a haber control. ¿Cuáles son esas mejoras, Eugenio? Pues la exigencia de aislamiento acústico entre viviendas, por ejemplo, se eleva. Y además se puede comprobar in situ, cosa que antiguamente, la ley anterior, la norma básica de edificación, no contemplaba. Al mismo tiempo, esta norma básica tiene en cuenta, a la hora de diseñar un edificio, el ruido que hay en el ambiente exterior. Es decir, si nosotros vamos a construir una vivienda frente a la M30, esa fachada, las fachadas de esa vivienda tienen que estar fuertemente aisladas para que en el interior de la vivienda haya un confort acústico. Eso era en el caso relacionado con los vecinos. ¿Y en el caso de los locales? En cuanto a los locales, el Código Técnico de la Edificación, la norma que pronto estará funcionando, ya está publicada, pero todavía no es aplicable hasta dentro de meses. No afecta al ruido respecto a actividades. Sí que cualquier fuente de ruido dentro de una vivienda que sea potencialmente ruidosa, como instalaciones, grupos de presión, ascensores, climatización, han de contemplar unas mejoras de aislamiento acústico fuertes para no molestar al vecino. Pero sin embargo, lo que es ocio, lo que es actividades, industrias potencialmente molestas de cara al vecino, se seguirán rigiendo por fundamentalmente las ordenanzas municipales o decretos autonómicos o, si me apuras, la ley del ruido. Nos lo comentaba antes nuestro abogado de la mesa, Beltrán. Algunos de los vecinos que más ruido suelen soportar son los vecinos que viven en las inmediaciones de los aeropuertos. Mabel Calatrava tiene un invitado al otro lado del teléfono. Mabel, cuéntanos. Pues es que no debe ser nada fácil, efectivamente, vivir al lado del aeropuerto y oír pasar cada 2 minutos un avión. Es el caso de la plataforma que se creó hace unos años contra el ruido de los aviones. Y tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, al presidente de AECRA, don Andrés Martínez. Don Andrés, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la plataforma se creó en su día para combatir esos ruidos. ¿Qué ha pasado ahora? Sí, bueno, esa plataforma se creó ya hace años, cuando estábamos peleando con el tema de la ampliación del aeropuerto de Barajas, que es una plataforma similar a los que están funcionando ya con buenos resultados, por cierto, en Europa, en varios países europeos, pero que, dado las características nuestras, pues evidentemente no cuajo. Cada uno, AENA, muy hábil, ha dispersado el problema puntualmente en cada lugar y no se ha combatido conjuntamente una acción que debía haber conducido, bueno, pues a unas medidas más eficaces que las que se han tomado, las pocas que se han tomado. Porque ustedes pedían incluso el cierre nocturno de Barajas, ¿no? Bueno, es que la única solución que hoy en día hay, dado que, bueno, pues hay la cifra que nosotros tenemos, es que si en el año 1994, cuando estaba empezándose para el proyecto, los trámites del proyecto, había 500.000 vecinos afectados, bueno, pues, y había, pues, en aquel momento 4 ayuntamientos implicados en la pelea,
pues en estos momentos hay 1 millón de personas afectadas en distinto grado y 34 municipios en este momento que están enfrentándose con el tema del ruido del aeropuerto. ¿No han servido para algo sus quejas? No, no han servido para nada. No han servido para nada en tanto que, bueno, pues el proyecto ha ido adelante. Hay una cuestión que, en fin, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo. El tema de medio ambiente no circula solo exclusivamente en la legislación, en una legislación punitiva, sino que hay que planificar. Y esa planificación tiene que venir dada porque los trabajos que tienen que hacer conjuntamente y coordinados lo tienen que hacer tanto las autoridades ambientales como los desarrollos urbanísticos que se llevan a cabo. En tanto eso no funcione, evidentemente, pues la situación va a ser que, bueno, cada vez va a haber más gente afectada, los aislamientos sirven para lo que sirven, para otras cosas no sirven. En el clima mediterráneo, nuestro clima, un día como hoy, no se puede vivir con las ventanas cerradas, tienen que estar las ventanas abiertas y, lógicamente, bueno, pues eso no es calidad de vida. O sea, la situación está en que tiene que haber una organización por parte de todas las administraciones, tanto la local como la autonómica como la central, de una coordinación de las actuaciones urbanísticas respetando el medio ambiente, cosa que hoy en día, desgraciadamente, no se da en nuestro país. Pues, don Andrés, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Manuel Calatrava, y hasta mañana. Decía nuestro invitado a través del teléfono, don Andrés Martínez, que la legislación en nuestro país muchas veces no se cumple. ¿Qué le parece? Que es verdad porque si no hay funcionarios que la hagan cumplir y no hay medios técnicos o brigadas contra el ruido, por ejemplo en Madrid existe una brigada contra el ruido, pero 8 de cada 10 madrileños no sabe que existe ni sabe cómo llegar a ella. 8 de cada 10, yo me encuentro entre esos 8 de cada 10, yo no sé ni para qué sirven. ¿La brigada contra el ruido? Sí, cuénteme. No, es un organismo de la policía especializada en temas de ruido y llegan con unos equipos estupendos y modernos, pero claro, no tiene lo suficiente para abarcar todo el radio de Madrid, entonces, pero existe. Muy interesante, desde luego, ya le digo, o sea, yo estoy entre esos 8 de cada 10 porque yo no conocía la existencia de estas brigadas. Juan, ¿qué le parece todo esto? En nuestro país no se cumple la legislación acústica. Hombre, a mí lo que ha dicho este último invitado me parece totalmente cierto. La deficiencia de planeamiento urbanístico que hemos tenido, pues construyendo excesivamente cerca de las carreteras, de los aeropuertos. También es cierto que esta nueva ley, este nuevo desarrollo reglamentario de la ley del ruido, pues por ejemplo nos pone unos niveles que puede tener unos niveles de ruido que puede haber en un sector de territorio residencial. Es decir, si yo no tengo 60 decibelios en una zona, yo allí no podré construir viviendas a menos que tome unas medidas correctoras, o podré construir pues centros comerciales o otro tipo de equipamiento. Entonces, digamos que antes no había nada, ahora ya se está empezando a tomar conciencia de esto y esperemos que ahora en adelante el planeamiento sea mejor y no tengamos estos casos que claro, chocan contra esa fuente de ingresos que muchas veces es el suelo residencial para los ayuntamientos y les obliga pues a construir o a dar licencias urbanísticas en zonas donde quizá no sea muy adecuado dar. Pero yo voy a polemizar un poco. Yo creo que también algunas voces pueden decir que esos vecinos ya se pueden anticipar a la situación que se van a encontrar si se compran un piso pues cerca del aeropuerto de Barajas, cerca de alguna autopista de Barajas o de cualquier otra ciudad de España, por supuesto, cerca de una autopista o cerca de algunos centros o núcleos de ocio que sabemos de por sí que ya son ruidosos. No, eso no es así. Realmente el ciudadano, si se compra una vivienda, es porque una vivienda para uso residencial es porque tiene unas condiciones habitables. Unas condiciones habitables exigen unos niveles bajos de ruido. Y si hay unos niveles elevados, es responsabilidad de la administración o del responsable de la infraestructura hacer que en la vivienda de ese señor haya unos niveles saludables para vivir, aunque lo supiera de sobra. Eugenio, pero de todas maneras, esto que estamos hablando en estos momentos a mí me extraña, me choca, porque sí que nos encontramos con muchas construcciones que están cerca de grandes vías de circunvalación e incluso cerca también de algunos aeropuertos. Sí, digamos que es bidireccional. Los desastres se hacen en las dos direcciones, bien porque se construyen las viviendas pegadas a las fuentes de ruido o bien porque las fuentes de ruido se pegan a las viviendas. Al final, la sociedad crecen las infraestructuras, crecen los aeropuertos, crecen las carreteras y se van
cada vez una carretera o una vivienda que estaba en mitad del campo, de repente le pasa una carretera al lado. Ahí hay que hacer unos estudios. Pero eso es a posteriori, pero yo me refiero que muchas veces a priori ya sabemos que estoy comprando una vivienda al lado de la M40, por ejemplo, en Madrid. Sí, por supuesto, que muchas veces es el desconocimiento de las consecuencias que supone el no poder dormir en tu casa por el ruido. Siempre uno lo ve, pues mira, qué bien tengo la M40 cerca, así estoy mejor comunicado, pero no se ha dado cuenta, quizá por no conocer el problema del ruido, que está sometido a un estrés que le produce y cuyo origen es el ruido, ¿no? ¿Y qué suponen entonces esas reclamaciones, Beltrán? Porque si verdaderamente yo me he comprado una vivienda en un sitio que sé que es potencialmente ruidoso, ¿a dónde me puede llevar esa demanda? Bueno, si hay una potencialidad de que la zona va a ir a más ruido, eso no quiere decir de que el ruido no deba tener un límite conforme a la ley. Entonces, no es que se admita ese progresismo hacia un lugar más ruidoso. Yo tengo derecho o supongo que los poderes públicos van a velar para que se cumplan las normas jurídicas. Me gustaría, para cerrar esta tertulia, porque nos queda prácticamente un minuto, que me dijeran si creen ustedes que con este nuevo Código Técnico de Edificación, sobre todo en el tema de las viviendas, se va a lograr mitigar los ruidos en las casas. Beltrán. Yo diría dos cosas para terminar, y conectado con su pregunta. La primera es que creo que va a llegar un momento en España donde va a haber mediación, y estos conflictos jurídicos debieran resolverse no en los tribunales, sino a través de mediadores, porque son de menor cuantía. Eugenio, muy brevemente. Claramente la ley del ruido y el código técnico, ambas unidas, van a ser un revulsivo para hacer bien las carreteras donde hay que hacerlas y las casas donde hay que ponerlas. Juan, un segundo. Pues yo creo que si realmente se contrasta, se mide in situ, yo creo que el sector hará por cumplir y porque tengamos un mejor nivel de... Esperemos que sí, sobre todo que los ciudadanos no tengan que soportar esos insoportables ruidos. Mañana más efecto dominó, no nos falten. Comodidad, seguridad, espacidad, aparcacidad. Este coche sí que tiene talante. Con este Toyota Aygo sí que me siento capaz de conducir los destinos de este país. Pepiño. Sí, José Luis. ¿Qué haces aquí? Estaba admirando el concepto del Toyota Aygo. Es maravilloso, José Luis. Pepiño, sí. Mañana a primera hora quiero este Toyota Aygo en la puerta de Moncloa. Pero entonces, ¿qué hago con el coche oficial, José Luis? El coche oficial, sí. Se lo das a Solves. Que lo venda, que hay crisis. Muy bien, pues toma. ¿Qué es esto? Manda un SMS al 7780 con la palabra coche, José Luis. 7780. ¿Qué número has dicho? 7780 con la palabra coche. Coche. Cuantos más SMS mandes, más posibilidades tienes de que este Toyota Aygo esté en Moncloa mañana. Pepiña, ¿qué número has dicho? 7780. 7780, coche, sí. 7780, Muy bien, José Luis. Ya es nuestro, Pepiño. Sí, José Luis. Ya es nuestro. Sigue enviando, José ya es Luis. Nuestro. Envía. Qué ilusión, Pepiño. Oye, José Luis. ¿Qué? Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Venga. Toma. Arranca. Sigue mandando tus mensajes. Arranca. Aygo. A casa a descansar. Aygo. Lixor Asset Management le ofrece la posibilidad de invertir en los mercados emergentes con un solo producto y en las mismas condiciones de contratación que cualquier acción española.